Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, hoy con un tema crucial. Hablaremos entonces del suicidio, y es que las personas que lo intentan o lo cometen no son ni personas valientes ni cobardes, no, son personas que sufren y que sufren silenciosamente. Hablaremos entonces de cómo identificar y cómo nosotros podemos ayudar, hacer esos primeros auxilios a las personas que requieren este apoyo. Nos acompaña el psicólogo Kevin Sánchez Ríos. Bienvenido a este espacio. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto estar acá en el programa y esperemos hacer de esta charla un diálogo reflexivo que nos ayude a llegar a ciertas conclusiones. Bueno, podemos empezar entonces conociendo cuáles pueden ser esos factores que pueden llevar a las personas a tomar la decisión de quitarse la vida. Mira, cuando nos referimos a los factores asociados al suicidio, nos referimos a factores multicausales, es decir, de orden individual, de orden social y de orden familiar. Vamos entonces, mira, dentro de estos factores individuales, por ejemplo, encontramos baja autoestima, y cuando hablamos de baja autoestima es que las personas se perciben a sí mismas como una sensación de inutilidad, sensación de inferioridad, por ejemplo, factores asociados a conflictos de pareja, desamores, por ejemplo, problemas económicos, problemas jurídicos, judiciales, maltrato físico, cuando hablamos, por ejemplo, de violencias sexuales, abusos sexuales. Mira, y acá televidentes quiero dejar algo muy claro. En la cuestión del suicidio, el fenómeno del suicidio está asociado a cualquier experiencia humana que evoque sufrimiento. Y yo creo que esto es una muy buena apertura que nos va a articular como el diálogo que vamos a tener, en la medida en que vamos a desmitificar un poco que el suicidio está asociado a los trastornos mentales, cuando no. Miren, está asociado a cualquier experiencia humana que evoque sufrimiento, dolor, cualquier experiencia humana. Exacto, y son precisamente esas situaciones de las que usted nos habla, que nosotros debemos también generar esa conciencia de entender y de tener la empatía, de ponernos en el zapato del otro y entender realmente cuál es esa situación. Exacto. Entonces, cuando una persona está presentando ese dolor, como usted lo manifiesta, nosotros cómo nos podemos acercar para que esta persona reciba como un apoyo, no se sienta como intimidada o no se sienta con el temor de expresar lo que siente o lo que está viviendo. Mira, más allá de hacerle preguntas a estas personas con ideación suicida o que lo han intentado, más allá de lanzarle cuestionamientos, porque hagamos la siguiente referencia: estas personas están encapsuladas en sí mismos, es decir, han perdido la desesperanza por la vida, es decir, el sentido vital, lo que los sostenía, exactamente, lo que los sostenía en pie de lucha en la vida, en su trasegar, en una línea de tiempo consistente, viviendo bien, sanos, saludables, se va deteriorando, se va perdiendo. ¿Qué pasa? Lo que hay que buscar, mira, a mí me gusta mucho la frase de un autor que se llama Carl Rogers, y él dice, miren, a estas personas hay que validarles la experiencia de forma incondicional, es decir, no hay que juzgarles, no hay que criticarles, venga, usted por qué está así sabiendo que lo tiene todo, o venga, usted por qué tal, no, juzgar, criticar es lo peor que se puede hacer, en la medida en que estamos invalidando el sufrimiento del otro, ojo, y este es un sufrimiento que es silente en el tiempo, es decir, estas personas sufren en silencio. No, hay veces lo que se ha encontrado en estas personas es bajos recursos de habilidades sociales, es decir, no son las mejores, por ejemplo, comunicando sus ideas, comunicando sus sentimientos, ¿vale? No tienen una red de apoyo. Exacto. Si le sumamos eso, por ejemplo, que carecen de un circuito o de círculos de cooperación o redes de apoyo, es un caldo de cultivo para que una persona pueda llegar a estas instancias. Bueno, en el caso de que nosotros tengamos como herramientas para referirnos a ellos, pero también cuáles serían esos síntomas, cuáles son esos comportamientos de alarma que nosotros deberíamos empezar a identificar, patrones constantes o actitudes constantes. Vale, mira,
Por una parte tenemos las señales a nivel conductual, por ejemplo, el aislamiento, fundamental. Mira, una persona con aislamiento, es decir, con retraimiento social, poco a poco estos círculos de cooperación, por ejemplo, si frecuentaba el deporte, si frecuentaba una experiencia de tipo artística, se va aislando, se va retrayendo socialmente a punto, de que el circuito social que le apoyaba ya va quedando relegado. Primero, retraimiento. Segundo, hay un concepto en psicología que llamamos anedonia, es decir, este tipo de personas le pierden el gusto a las actividades que les fascinaban, que les encantaban. Por ejemplo, hay chicos, chicas que, por ejemplo, se refieren en la experiencia en consulta, cosas tales como, yo perdí la vitalidad a la hora de asistir a clases de danza, yo amaba la danza y la danza ya me dejó de importar, un signo de alerta, ¿vale? También tenemos las señales, por ejemplo, comunicativas, y acá entramos un poquito a los mitos, cuando dicen, no, es que el que se suicida, el que hable sobre el suicidio... Es porque no lo va a hacer, está llamando la atención. Exacto, Cristina, esto es totalmente falso. Mira, es una cuestión de que como es un sufrimiento silente, las señales no van a ser tan explícitas, pero sí van a ser implícitas en el discurso de las personas. Por ejemplo, se van a ver evocados a hacer referencias al suicidio, a la muerte, a una tendencia como ambivalente entre la desesperanza ante la vida. Por ejemplo, van a tener mucho las características de preguntas existenciales, el porqué de la vida, el sentido, para qué estamos aquí. Estas preguntas van a estar muy latentes en ellos. ¿Listo? Bueno, también es importante desde casa, pues en nuestro círculo social, puede ser posible identificar estas cosas como por ejemplo en las aulas de clase o por ejemplo en los grupos de amigos, pero en la casa, que es donde muchas personas incluso pasamos el menor tiempo, ¿cómo entonces desde casa podemos empezar a entender también esas conductas que usted manifiesta? Mira, ahí en relación a los familiares, para detectar estas señales de alarma, puede ser un poco más complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, pongámonos en el caso de un adolescente que ya se está empezando por un proceso de identidad, ya se está empezando a distanciar de sus figuras parentales que quiso tanto y anheló y que aún admira. Este aislamiento puede tomarse como, es normal, es parte del periodo vital, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Hay otras señales de alarma que sí podemos identificar, por ejemplo, los cambios de ánimo constantes. Irritabilidad. Exactamente, la impulsividad del chico. Por ejemplo, ahorita se me pasaba, señales conductuales, por ejemplo, conductas autolíticas, es decir, conductas autolesivas, por ejemplo, como el cutting, estar siempre pendiente de estas señales, por ejemplo, que muchos que recurren al cutting, la vestimenta la cambian totalmente. Por ejemplo, se empiezan a vestir de una forma más tapada, ¿cierto? Si llevaban, por ejemplo, camisas cortas, ya llevan camisas manga larga. Por ejemplo, ya son más tapados en términos de los buzos, los sacos, ya no permiten. Es como si interpretamos esto, ponen ya una barrera con lo social, ya hay un distanciamiento. Y estas son algunas como píldoras por las cuales podemos identificar, acotando que los familiares puede ser mucho más difícil, porque la misma persona puede dificultar el acceso. Exacto. Desde la parte psicológica, no sé si se puede dar respuesta a esta pregunta. Ajá. Y es, las personas que tienen esa tendencia suicida, ¿son conscientes de ese pensamiento o tienen la mente nublada y no saben qué decisión tomar? Mira, vamos a abordar un mito y vamos a adelantarnos un poquitico, y es lo siguiente: aquel que se intenta suicidar no necesariamente quiere acabar con su vida, quiere acabar con el sufrimiento propio que le evoca la situación puntual de su vida que le está generando malestar, ¿vale? Y esto yo creo que es uno de los mensajes más esenciales para enviar en el día de hoy. ¿Qué pasa? Miren,
Cuando hablamos del sufrimiento, la vida en general nos va a traer muchos padeceres, ¿vale? Mucho sufrimiento, pero los mecanismos por los cuales afrontamos ese sufrimiento son muy diversos y muy descontextualizados a la hora de que, por ejemplo, el mundo cuando sufrimos nos va a ofrecer calmantes a disposición, por ejemplo, las sustancias psicoactivas, refugiarnos en, por ejemplo, la pornografía, ¿vale? Son calmantes que al instante pueden aliviarnos, pero el malestar va a seguir allí. Y claro que es consistente en el tiempo y somos conscientes de ello, pero es un sufrimiento silente que a las personas mismas se tratan de autoconvencer que están en su verdad y quizás puedan tener verdad en su sufrimiento, porque hay realidades objetivamente nefastas. Exactamente. Y de allí, por ejemplo, cuando ahorita hablábamos de no juzgar, claro que son conscientes de ellas, simplemente hay que hacer un acompañamiento, no desde el prejuicio, sino desde... Hay un autor que se llama Donald Winnicott, que él habla de un concepto que llama holding, es decir, sostener a estas personas como están caminando por arenas movedizas, su sentido vital está tambaleando, lo que hay que hacer es sostenerlas, sostengan la agresión, porque al final el suicidio no deja de ser una agresión, pero dirigida hacia sí mismo. Bueno, y como usted mencionaba ahora, el tema de los mitos, y algo muy importante, y es que a veces dejamos de tratar el mismo tema del suicidio por temor a que otras personas que estén escuchando el contenido o que estén viendo el contenido, pues consideramos que también lo van a hacer, ¿cierto? Entonces hablemos de este y otros mitos que se puedan generar alrededor de este tema. Mira, el que tú acabas de mencionar es totalmente un mito socialmente y que dentro del imaginario colectivo se ha perpetrado quizás en el tiempo, y es una total desinformación, porque mira, no se ha encontrado evidencia científicamente hablando de que evocar, es decir, este tipo de diálogos reflexivos en torno al suicidio estimule, evoque que las personas intenten hacerlo. Entonces, desmitificado totalmente. Segundo, hay un mito bastante peculiar, y es que el suicidio, sí, solo sí, lo intentan o acuden a él personas con trastornos mentales. Falso. Miren, no podemos negar que los trastornos mentales, que existen personas con trastornos mentales que se suicidan, ¿vale? Dentro de eso el trastorno depresivo, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, por ejemplo, cuando hablamos de una esquizofrenia paranoide. Ahora bien, ¿vale? Ese tipo de trastornos pueden llevar al suicidio. ¿Qué pasa? No solamente ese tipo de problemáticas de salud mental llevan allá. Como lo decíamos ahorita al inicio del programa, cualquier tipo de experiencia vital humana que genere o que evoque sufrimiento. Exacto, una desesperanza generalizada frente a la vida. Nos volvemos un poco, nos desencantamos de la vida, nos desenganchamos y nos vamos poquito a poquito. Bueno, ¿cuál considera usted que puede ser esa responsabilidad de los padres, de las instituciones también, tocando ese tema de los mitos, que muchas veces dejamos en el olvido el tema o lo silenciamos precisamente para evitar que otros jóvenes escuchen y se sientan motivados a realizar como este hecho? ¿Cuál sería entonces esa responsabilidad de los padres y de la familia para darle un poquitico más de naturalidad a hablar el tema? Mira, yo creo que todo partiría de una información más consecuente y real respecto al fenómeno del suicidio. Por ejemplo, en las instituciones debería inclusive de darse unas cátedras puntuales informando sobre este tipo de temas, sin temor a evocar un estímulo contraproducente que genere el suicidio. Por ejemplo, con los padres. Hay temas que sabemos que dentro del contexto familiar, del ecosistema familiar, puede generar como, ay, hijo de madre, qué miedo tocarlo, ay, hijo de madre, mejor no hablemos de eso, está pasando, pero dejémoslo por debajo de la mesa. No, mira, yo creería que hasta los temas más incómodos, por ejemplo, si hablamos de sexualidad, cuando hablamos, por ejemplo, de suicidio,
los temas se deben de nombrar con las palabras exactas que son, sin darle rodeos o sin eufemismos, rodeando al punto que uno quiere dar a entender un tema, pero al final no termina hablando del tema porque uno le da un poco de rodeos, que no, hablar con las palabras exactas que son. Bueno, y para las personas que en este momento sienten angustia, sienten algún dolor, ¿qué les podríamos decir en este momento? Mira, va a sonar a topicazo, pero realmente, miren, la vida está diseñada para ponernos a prueba de las peores maneras, es decir, vamos a encontrar escollos, dificultades, que nos van a poner en jaque, como uno diría normalmente, nos van a desestabilizar como ese equilibrio que uno generalmente, o que todos los seres humanos buscamos. ¿Qué pasa? Mire, hay un mensaje que yo siempre trato de mandar en torno a estas charlas y es: hay que procurar sostenernos de los mayores pilares que podamos, por ejemplo, familia, trabajo, deporte, cultura, danza. Mira, hay un caso muy particular o casos muy particulares de que a muchas personas la espiritualidad las ha sostenido. Vidas catastróficas, eventos objetivos estresantes a niveles que uno dice, ay, fue madre, ¿y cómo aguantaron todo eso? Y la espiritualidad, se engancharon a ella y volvieron, y la espiritualidad, hablando coloquialmente, les hizo otra vez coger esa esperanza que habían perdido, digamos que pintar de color las cosas feas. Exacto, y usted ahora mencionaba que ese es un problema de salud pública, es porque el tema, aunque ahora se procura hablar bastante de él para generar conciencia, todavía se siguen presentando casos. Entonces, ¿cuál es esa cifra? ¿Cómo nos encontramos en este momento con esos datos? Mira, Cristina, son datos que uno los mira y madre, uno se estremece, son bastante escalofriantes. Por ejemplo, mira, la Organización Mundial de la Salud dice más o menos lo siguiente: más de 700.000 personas cada año se suicidan. Y si uno hace un promedio básico, es decir, cada 40 segundos una persona muere a causa de suicidio. Esto a nivel mundial, ¿vale? Ahora extrapolándolo acá a nuestro territorio colombiano, mira, la Unidad Nacional de Salud nos dice, por ejemplo, en el año 2023, intentos de suicidio fueron 30.000 intentos de suicidio, ¿vale? De esos 30.000 intentos de suicidio, 14.000 se llevaron a cabo, es decir, con un resultado fatal, es decir, suicidios consumados. Y de esos 14.000 fueron hombres. Mira, ahorita hablamos de los factores de riesgo y, oh sorpresa, público, ser hombre es un factor de riesgo para el suicidio. ¿Por qué? Se preguntarán. Cristina, yo te pregunto a vos, ¿qué crees? ¿Por qué ser hombre es un factor de riesgo? De pronto porque se les dificulta hablar o contar lo que están viviendo. Exacto. Mira, en la generalidad los hombres tenemos, o generalmente, ojo, no quiero decir que todos, pero en la generalidad los hombres se nos dificulta más expresarnos. Quizás un poco carecemos de habilidades sociales que nos permitan conformar círculos de cooperación que nos sirvan en momentos difíciles de apoyo. Aparte que nos devolvemos a la estadística. Las chicas, las mujeres intentan más suicidarse, ¿vale? Pero los hombres lo intentan menos, aunque lo llevan más a cabo. ¿Por qué? Por una cuestión de la letalidad. Es decir, el hombre cuando intenta suicidarse, los métodos que utiliza para llevarlo a cabo son mucho más eficaces. ¿Por qué? Por un componente de impulsividad, porque el control de impulsos quizás en el hombre es más decadente que como lo podemos ver en la mujer. Aparte de que en las mujeres los métodos que se utilizan son menos letales y por eso lo intentan más, pero lo logran alcanzar menos. Bueno, usted estaba hablando ahora que era muy importante el tener la comunicación y la empatía con la persona que en este momento esté presentando el dolor o el sufrimiento.
También es aconsejable hablarle a esta persona de buscar ayuda, o hay que esperar que esta persona se lance y diga yo ya quiero recibir ayuda, quiero salir de aquí. Mira, totalmente. Yo creo que cuando hablamos de redes de apoyo, inequívocamente hay que hablar de sugerencias externas, por ejemplo, a la familia, a amigos, que sí o sí nos puedan colaborar, ¿vale? Por ejemplo, acudir a los hospitales, ciertas líneas de atención, por ejemplo, dependiendo de los territorios en el que cada persona se encuentre. Inequívocamente, ese tipo de sugerencias de personas externas sí o sí tienen que estar. Y claro, no hacerlo de una forma que pueda resultar invasiva, ¿cierto? O que él se Primero, sienta obligado o ella se exacto, sienta obligada. siempre una alternativa bastante coherente con no prejuzgar ni criticar e invalidando el sentimiento de la otra persona. Exacto, también se ha notado que cuando las personas asisten a sus terapias, asisten a este acompañamiento psicológico, reduce también como esas ganas de querer quitarse la vida o de no encontrarle sentido a su vida. Mira, la terapia o inclusive hasta los centros de escucha o inclusive conversaciones casuales como la estamos teniendo vos y yo creería que siempre van a ser un dispositivo, es decir, el dispositivo de la palabra, bajo mi punto de vista profesional, siempre va a ser un dispositivo predilecto para uno volverse a enganchar. ¿Por qué? Mira, hacemos dos cosas. A través de la palabra podemos recobrar el sentido a algo que no lo tiene, verbalizándolo, dándole una perspectiva diferente. ¿Listo? Ahora bien, dentro de un contexto más formal a nivel terapéutico, ya se manejan dispositivos más formales, ¿cierto? Que por ejemplo, como es el caso de nosotros que acá estamos conversando, formales tipo estructuras, sesiones estructuradas, ay bueno ahí me equivoqué. Tranquilo. Como por ejemplo. O por ejemplo, como por ejemplo como por ejemplo sesiones estructuradas con un tiempo específico, con unos blancos terapéuticos específicos que dan cuenta de ese seguimiento y ese acompañamiento un poco más consistente en el tiempo y más formal, que inequívocamente ayuda, funciona. Quizás a muchas personas yo les escucho, no, pero es que uno para qué va a ir a hablar allá y contar sus problemas, eso sí será que sirve. Mire, cuando uno habla hace un despliegue emocional, es decir, es como poner lo que yo tengo dentro, ponerlo afuera, y al ponerlo Es como afuera, liberarse. exactamente, una liberación. Y acá hago un paréntesis, mira, ahorita por ejemplo cuando hablábamos de las manifestaciones, por ejemplo del cutting, yo me he encontrado en la experiencia que estas personas que lo practican dicen, es que, ve, mira Kevin, yo cuando lo hago me siento como liberada, lo que a mí me angustiaba, lo que a mí me preocupaba, lo que a mí me tenía estresada, al hacerlo me libera, es como una descarga emocional que realizan, pero ojo, esos mecanismos a la hora de afrontar son los mejores. ¿Por qué no la palabra? ¿Por qué no la conversación? Yo manejo mucho un dicho y es el siguiente: hay un problema, venga, ese problema amerita una conversadita, hagámosla. Exacto, y es entre familia y como amigos también crear esos espacios de escucha, como decía usted, sin presión. Permitir que esa persona en ese espacio de escucha pueda liberarse y soltar lo que tenga por soltar. Exacto. Hay algo también que hay que tener en cuenta, y es que las personas que en este momento estén presentando como esa dificultad, o padres de familia o amigos que estén viendo el programa, que quieran saber también cómo recibir esa ayuda, cómo incluso desde las alcaldías o incluso desde la gobernación se está generando esta sensibilidad, y también se están brindando espacios para que las personas puedan ser escuchados y recibir una atención inmediata. Exacto. Mira, por ejemplo, acá a nivel municipal, la ruta de atención que hay para los intentos suicidas o inclusive la ideación suicida
es la siguiente: hay un centro de escucha localizado en la alcaldía en el cual agendan una cita y de allí se les brinda, por ejemplo, un día específico y un horario específico para que puedan acceder a este servicio. Ahora bien, como en primera instancia nosotros no haríamos psicoterapia, sino una asesoría muy puntual. Por ejemplo, si hay una problemática, si ya ha habido unos intentos suicidas, nosotros lo que hacemos es un proceso de remisión para que ya de manera muy pertinente y más específica se trate esta problemática. Exacto, y hay algunas líneas telefónicas que la comunidad pueda tener en cuenta. Se pueden comunicar al centro de escucha, que tiene por número el 310-229-38, y allí a la línea de WhatsApp nosotros les agendamos una cita, un día programado, una hora específica, y acuden allí. Y ya dependiendo de la gravedad de las dificultades, de las problemáticas, o bien nosotros programamos otra asesoría o bien hacemos un proceso de remisión. Y ojo, a esta línea se pueden comunicar familiares, amigos, listo, de estas personas, con el objetivo de no solamente brindarles una asesoría a ellos puntualmente, sino también a la familia, y tratar de apoyar y orientarlos sobre cómo pueden sobrellevar estas situaciones en tanto se han producido al interior del hogar. Exacto, lo importante aquí es no perder la capacidad de pedir ayuda, de buscar expertos, de buscar personas profesionales que nos permitan ser conscientes de la situación que estamos llevando. Entonces, ¿qué recomendaciones incluso le podríamos brindar a los profesionales? Empecemos con los profesionales y luego con la familia, que a veces es importante tener también como esa empatía o esa cercanía con las personas, para que las personas que se sienten con el dolor logren como conectar y tener esa empatía. Mira, una recomendación muy específica y puntual que siempre trato de manejar es la siguiente. Ahorita yo te he hablado de un concepto de la aceptación incondicional de la experiencia del otro. ¿Qué pasa? Cuando alguien nos llega con este sufrimiento, que ojo, nos llega con este sufrimiento y es una cuestión de respeto hacia la experiencia del otro, y quizás hasta sentirnos un poco privilegiados de que el otro se nos acerque y nos cuente su historia de vida. Y al tener este privilegio es una cuestión de empatía, de tratar al menos en primeras instancias de conectar con ese otro, que le llaman, hay un concepto de psicología que le llaman el rapport, hacer ese vínculo emocional, afectivo con la otra persona, al punto de que a medida de que avance el proceso terapéutico o bien las asesorías, uno pueda permitirse hacerle señalamientos y cuestionamientos a la otra persona, en donde le permita el ver esa otra parte de la vida que quizás ahora, como está pudiendo estar tan aletargado, tan ensimismado, encapsulado, no ve, mirarlo desde otras perspectivas, pero a través siempre de una postura empática, tanto a nivel familiar, profesional, por ejemplo, maestros en los colegios, inclusive amigos, círculos de cooperación, redes de apoyo, empatía. Exacto. Fundamental. Aquí lo importante es tener empatía, como usted decía, ponernos en los zapatos del otro, pero en esta oportunidad especificar que no es atándonos tampoco los zapatos. Exacto. Porque no podemos pretender ser los otros o llevar la vida de las otras personas. Es acompañarlos en ese proceso, guiarlos, darles luces de qué pueden encontrar o cómo pueden recibir ayuda sin tener que meterse de lleno también en la vida como de la otra persona. Exactamente. Una cuestión de la invasión, porque también en medio de nosotros el querer ayudar, podemos inclusive antes empeorar un poco las cosas, porque estás a zozobra de, ay, hijo de madre, ¿y qué pasa? Y venga, es que no sé qué puede hacer, venga, es que, vale, pero en medio de esa zozobra y de ese sinsabor de, pero entonces ¿yo qué hago? Hay veces la terminamos desembarrando, porque como dicen por ahí el dicho, por hacer más. Por hacer bonito, hacemos feo. Exactamente. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos en este espacio. Hablamos con ustedes televidentes sobre un tema muy importante que no debemos silenciar, que debemos hablar de una manera tranquila, sin tapujos,
es un tema que ayuda también a las personas a ser conscientes de la importancia de la vida, de continuar. Muchas gracias entonces por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero, ojalá, haber generado un diálogo medianamente reflexivo en torno a esta problemática de salud pública que tanto nos apremia, pese a que nosotros quizás no tengamos contacto directo con este fenómeno como lo es el suicidio. Y bueno, espero ojalá estar por acá en unas próximas ocasiones. Claro que sí, súper invitado. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por continuar con su sintonía aquí en Signos Vitales, donde hablamos de salud y bienestar. Hasta pronto.